Capítulo 2. La caída del mundo colmena. Las defensas orbitales del mundo colmena se desmoronaban bajo el asalto implacable del Flood. Las naves del Flood, cada una monstruosidad viviente, desataban un diluvio de fuego y corrupción sobre las estaciones espaciales del Imperio de la Humanidad. Pero no era solo su poder de fuego lo que superaba a las defensas del Imperio, sino también su astucia táctica. Las Key Minds, las superinteligencias del Flood, formadas por la interconexión de innumerables formas infectadas, coordinaban el asalto. Estas Key Minds eran mucho más que simples agregados de inteligencias consumidas. Eran entidades de un orden superior, capaces de procesar información a una escala que desafiaba la comprensión. Cada movimiento de la flota del Flood, cada disparo de sus armas, era el resultado de cálculos realizados por las Key Minds. En la superficie del mundo colmena, la lucha era igual de feroz. El Flood se había esparcido rápidamente. Sus formas de combate se lanzaban en oleadas incesantes contra las defensas del Imperio. En cada ciudad, en cada fortaleza, los defensores del Imperio y el Astra Militarum luchaban desesperadamente contra la marea creciente del Flood. Pero era en vano. El Flood era implacable, y con cada defensor que caía, su número crecía. Durante la lucha, el Flood logró absorber a varios psíquicos entre la población. Con cada psíquico que consumía, el Flood ganaba una nueva habilidad, la capacidad de acceder a la disformidad. El Gravemind se interesó por esta nueva habilidad. La disformidad era una dimensión de energía psíquica, un reino de caos y potencial ilimitado. El Gravemind comenzó a analizar la disformidad, aprendiendo a entenderla y a manipularla. Pero también se dio cuenta de algo más. La disformidad estaba llena de susurros, voces que prometían poder y conocimiento. Pero el Gravemind no se dejó engañar. Sabía que estos susurros eran trampas, intentos de corromper y controlar al Flood. El Flood no sería controlado. Las batallas en el mundo colmena continuaron, pero eventualmente todas las defensas fallaron. El mundo quedó desolado, una ruina infestada por el Flood. Con el mundo colmena completamente consumido, el Flood creó una proto-Gravemind en el planeta. Esta nueva entidad, una precursora de un Gravemind completo, comenzó a analizar los datos obtenidos de la invasión. El Flood había ganado su primera victoria en este nuevo universo, pero esta era solo la primera de muchas batallas. Con cada mundo que consumía, con cada raza que absorbía, el Flood se volvía más fuerte. Y con el Gravemind y las Key Minds al mando, no había límites para lo que el Flood podría lograr.